Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz. Como siempre, recordándoles que ninguna de las historias publicadas aquí es de mi autoría, todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Sin nada más que decir, comencemos con esta gran historia. Capítulo 181. Así que es normal que este tipo de cosas sucedan en este mundo. Tras abandonar la iglesia del dragón divino, Natsuki Subaru no se detuvo a pasear por las calles, sino que se dirigió directamente a la posada donde se alojaban todos. Sin embargo, antes de que pudiera cruzar las puertas de la posada, una figura familiar que se encontraba en la entrada, paseándose nerviosamente en círculos, llamó su atención. Eso es. Ese era el comerciante ambulante con el que había tenido un encuentro fugaz en la aldea de Arlam, Otto Suben. En ese momento, Otto estaba de pie frente al dragón terrestre negro Patrache con una expresión extremadamente ansiosa, haciendo todo tipo de gestos extraños con las manos y murmurando algo a Patrache. Mientras tanto, Patrache miraba a Otto con una expresión como si estuviera mirando a un idiota. Al presenciar esta escena cómica, Natsuki Subaru arqueó una ceja. Sin embargo, para Natsuki Subaru, que había experimentado todo tipo de tormentas y presenciado innumerables fenómenos extraños, que un comerciante pudiera comunicarse con un dragón terrestre no era precisamente un acontecimiento difícil de aceptar. Pero pensándolo bien, puesto que seguía hablando con Mahoraga, parecía que no tenía derecho a juzgar a los demás. Así que es completamente normal que este tipo de cosas sucedan en este mundo. Oye, ¿no es este Otto? ¿Qué clase de trucos estás haciendo con Patrache? Natsuki Subaru saludó con una sonrisa, acercándose con las manos en los bolsillos. Al oír la voz, Otto se giró inmediatamente como si hubiera recibido un respiro, y al ver a Natsuki Subaru, su rostro, originalmente ansioso, se transformó instantáneamente en una expresión de haber encontrado a un salvador. Subaru. Subaru-san. Por fin ha vuelto. ¿Qué está pasando? Mirándote así, ¿sucedió algo? Natsuki Subaru miró de arriba abajo las túnicas de comerciante algo desgastadas de Otto y preguntó con curiosidad. Al mencionar sus experiencias, el rostro, razonablemente atractivo, de Otto se llenó instantáneamente de una profunda tristeza y arrepentimiento, y dejó escapar un largo suspiro. ¡Ay! Ni lo menciones, Natsuki Subaru-san. Últimamente mi vida ha sido una tragedia absoluta. Otto se quedó, con ganas de llorar pero sin lágrimas en el estómago. En Orland Village, ¿no te conseguí los derechos exclusivos de distribución de mayonesa? Al principio, vendiendo toneladas de mayonesa, me hice de oro. Pero quién lo diría, los buenos tiempos no duran para siempre. Los grandes gremios mercantiles de la capital real no tardaron en ponerme en la mira. Con sus enormes recursos, descifraron la receta de la mayonesa a una velocidad asombrosa. Luego empezaron a vender sustitutos mucho más baratos que el mío. Me aplastaron por completo y me mantuvieron en la ruina. Si solo fuera eso, estaría bien. Pero hace unos días, cuando transportaba mi último lote de mercancías para regresar, tuve la pésima suerte de toparme con un ataque del culto de la bruja. Todas mis mercancías quedaron completamente destruidas en el caos. Otto bajó la cabeza, y en su voz se percibió un atisbo de llanto desesperado. En cuanto a mí ahora, no solo no he ganado ni un centavo, sino que estoy profundamente endeudado, prácticamente al borde de la bancarrota. Si Lord Roswell no me hubiera encontrado, probablemente estaría pidiendo comida ahora mismo. Al escuchar la cadena de desastrosas desgracias de Otto, incluso con la fortaleza de Natsuki Subaru, sus labios no pudieron evitar temblar un par de veces, lamentando internamente la mala suerte que desafiaba al cielo del hombre que tenía delante. Si esta experiencia se plasmara en una novela, sin duda será el típico protagonista de un drama lacrimógeno. Sin embargo, al oír el nombre de Roswaal, la mirada de Natsuki Subaru se entrecerró ligeramente. Espera un momento, Otto. Acabas de decir que Roswaal te encontró. Sí. Otto secó el sudor frío de la frente y avanzó rápidamente en respuesta.
Hace 2 días, cuando estaba al borde de la bancarrota, Lord Roswell me encontró de arrepentimiento, me pagó una comisión bastante generosa y me pidió que condujera un carruaje de dragones hasta la capital real, encontrara a Lord Natsuki Subaru y a Lady Amelia, y los trajera a todos sanos y salvos de vuelta a la mansión Roswell. Después de escuchar el relato de Otto, el cerebro de Natsuki Subaru conectó instantáneamente todas las pistas. Porque su propia serie de operaciones extraordinarias anteriores habían destruido por completo la trayectoria argumental que Roswell había previsto inicialmente. Roswell había estado esperando y observando, queriendo ver qué más podía hacer inesperadamente. Y ahora, finalmente no podrá evitar extender sus garras para impulsar el siguiente paso de su plan. Al pensar en esto, una expresión llena de expectación apareció en el rostro de Natsuki Subaru. ¿Tú también lo esperas con ansias? ¿Verdad? Sí. Tal vez sí. Roschi, no me hagas esperarlo con demasiadas ganas. Lo entiendo. Gracias por tu arduo trabajo, Otto. Natsuki Subaru le dio una palmadita en el hombro a Otto y dijo con una sonrisa. Como es una invitación de Roswell, no tenemos motivos para rechazarla. Esperen un momento en la entrada y enseguida entraré a empacar nuestro equipaje. Dicho esto, Natsuki Subaru se dio la vuelta y entró en la posada. Tras informar a Emilia, Rem y los demás de la llegada de Otto y de las instrucciones de Roswell, todos comenzaron inmediatamente a empacar sus pertenencias. Tras despedirse formalmente de Cruz y Anastasia, expresar su sincera gratitud y consolidar la alianza de las fuerzas aliadas, Natsuki Subaru, Emilia y Rem abordaron el carruaje dragón conducido por Otto. ¡Arre! ¡Vamos! El carruaje del dragón partió lentamente de la capital real, dirigiéndose hacia el dominio de Maces. Tras un viaje accidental que duró la mayor parte del día, finalmente regresaron a la mansión Roswell al anochecer. En la entrada de la mansión, Natsuki Subaru fue la primera en bajar del carruaje y se estiró perezosamente. Por fin hemos vuelto. Originalmente, había pensado que Ram o el propio Roswell saldrían a recibirlos. Pero cuando levantó la cabeza para mirar hacia la entrada, quedó paralizado. En la entrada se encontraron 2 chicas, ambas vestidas con uniformes de sirvienta blancos y negros idénticos al de Rem, una tenía el pelo rubio y la otra el pelo morado, situadas en los escalones de la izquierda y la derecha respectivamente, mirando hacia ellas. Eran Petra y Meili Porroute. Natsuki Subaru jamás esperó verlos a los dos allí. ¿De verdad dejaron salir a Meili Porroute? Roschi, ¿esto también forma parte de tu plan? Aunque albergaba algunas dudas, una suave sonrisa pronto apareció en su rostro. Dio un paso al frente, extendiendo las manos para acariciar la cabeza de las 2 niñas y las elogió con generosidad. Oh. Esto sí que me sorprende muchísimo. Petra, Meili Porroute, las 2 con esos trajes de sirvienta. Están guapísimas. Estoy encantada. Al recibir este elogio tan sincero de Natsuki Subaru, el lindo rostro de Petra se sonrojó al instante, sus grandes ojos se llenaron de alegría y timidez, y sus pequeñas manos se quedaron algo desconcertadas. Subaru. Subaru-sama. Bienvenido de nuevo. Petra también es ahora una aprendiz de sirvienta oficial en la mansión, ¿sabes? Eso es maravilloso. Como era de esperar, nuestra Petra luce bien con cualquier cosa. El rostro de Petra se puso aún más rojo, hundió más la cabeza, pero las comisuras de sus labios no pudieron evitar curvarse hacia arriba, reflejando una felicidad inmensa. Meili Porroute, que estaba a su lado, hizo un puchero, miró a Natsuki Subaru con expresión de insatisfacción, puso las manos en sus caderas y dijo enfadada. Hermano mayor, eres un mentiroso. Prometiste venir a ver a Meili Porroute a menudo, pero te fuiste por muchísimo tiempo. Hiciste que Meili Porroute comiera batatas asadas aquí todos los días hasta que casi se está convirtiendo en una batata. Recordaba los rumores que circulaban sobre Ram, que cuando cocinaba, no sabía preparar otra cosa que batatas asadas. Con Meili Porroute y Petra viviendo aquí y Ram a cargo de la cocina, por supuesto que comerían batatas asadas todos los días. ¿En serio?
¿Acaso Ram no está siendo simplemente perezoso? Al pensar en esto, no pudo evitar soltar una carcajada. Parecía que, durante el tiempo que Roswaal estuvo ausente, Ram, que se quedó custodiando la mansión, había hecho pasar por muchas dificultades a estos dos pequeños. Natsuki Subaru gritó y tranquilizó a las dos niñas pequeñas, luego condujo a Emilia y Rem al conocido pasillo. En cuanto entraron en el salón, Roswaal, al ver a Natsuki Subaru y a su grupo, habló con ese tono de voz tan particular. Ya bienvenida de nuevo, Lady Amelia y, cuánto tiempo sin verte, Subaru-kun. Natsuki Subaru lo miró, y una sonrisa también apareció en su rostro. Sí. Roshi, realmente ha pasado mucho tiempo. Capítulo 182, un tema secreto entre hombres. En el instante en que sus miradas se cruzaron, la sonrisa en el rostro de Natsuki Subaru fue como la de viejos amigos que se reencuentran después de muchos años, y levantó la mano para saludarlo. Hola Roshi. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado últimamente? Ante la familiaridad casi insolente de Natsuki Subaru, Roswaal no solo no mostró rastro de enfado, sino que, en cambio, esbozó una sonrisa cooperativa y retomó la conversación. Esta vez, realmente lo ha pasado muy mal, Subaru-kun. Los dos se unieron en conversación, adquiriendo una familiaridad ridícula. Natsuki Subaru se acercó al sofá y se sentó, cruzando las piernas con la naturalidad de estar de vuelta en casa. Roswaal también se recostó en su asiento y conversó tranquilamente con él sobre los últimos acontecimientos. Durante este tiempo reciente, no solo hay muchos asuntos triviales en la mansión que necesitan ser atendidos, sino que la aldea Arlam, allá afuera, también es bastante preocupante. Como señor de este territorio, me afano concienzudamente los días por la seguridad de los residentes, especialmente, en caso de que elementos peligrosos del culto de la bruja vengan a acosar la zona, debo intervenir personalmente y resolver el problema por completo. Al observar la exquisita actuación de Roswaal, Natsuki Subaru se burló para sus adentros, pero en apariencia la compensó a la perfección asintiendo repetidamente, revelando una expresión de profunda convicción. Así son las cosas. Entonces sí que has estado trabajando duro, Roshi. Sin embargo, los problemas que encontré en la capital real no son ni un ápice menores que los tuyos, Cosas como derrotar a la ballena blanca, jugar con la mente de varios otros candidatos a la selección real, y ese arzobispo del pecado de la pereza completamente loco. Dios mío, casi arruina mi vida por completo. Sobre todo porque todavía soy muy joven. Vaya, eso ha sido muy duro para ti. Roswaal adoptó de inmediato una expresión de empatía y repetidas veces. Tampoco ha sido fácil para ti, Subaru-kun. Tener que cargar con tantas cosas a una edad tan temprana debe haber sido duro para ti. Para nada, para nada. Roshi es quien realmente está trabajando duro. No, Subaru-kun no tiene más difícil. Vaya. Eso no ha sido nada fácil, Roshi. Parece que los dos, lo hemos dado todo en nuestros respectivos campos de batalla. Los dos intercambiaron comentarios, dedicándose amables cortesías con sonrisas perfectas en sus rostros, pero ocultando en sus ojos cosas que solo ellos dos pudieron comprender. Al segundo siguiente. Ja. Jejeje. Natsuki Subaru y Roswaal se estallaron en carcajadas al mismo tiempo, su ambiente era tan armonioso que prácticamente parecían un par de amigos íntimos que compartían todo y hablaban de cualquier cosa. Sin embargo, la multitud que observaba esta escena armoniosa pero a la vez un tanto inquietante mostraba expresiones de desconcierto y confusión. Emilia parpadeó, se inclinó hacia Rem y preguntó en voz baja. Subaru, ¿desde cuándo se lleva tan bien con Roswaal? Recuerdo que antes eran bastante distantes. Rem también negó con la cabeza y respondió con una voz igualmente baja. Rem tampoco lo sabe. Cuando estábamos en la capital real, no vi que Subaru-kun tuviera mucho contacto con Lord Roswaal. ¿Cómo es posible que todo haya cambiado tan pronto como regresamos? Justo cuando los dos estaban murmurando, se oyeron pasos que bajaban de las escaleras. Ram bajó las escaleras y,
al ver a las dos personas charlando animadamente en el sofá, también quedó sorprendida, y un rastro de asombro cruzó por sus ojos rojos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Murmuró algo en voz baja, se quedó quieta y observó durante un buen rato, pero aún no logró comprender cuándo esas dos personas se habían vuelto tan cercanas. La cena fue animada y bulliciosa. Petra y Meili Portroute recibieron por primera vez a muchísimas personas en la mansión, que no paraban de moverse de un lado a otro. En la mesa, Emilia le contó con entusiasmo a Roswaal lo que había sucedido en la capital real, desde la ceremonia de apertura de la selección real hasta la subyugación de Pereza, y luego la batalla contra la ballena blanca, relatándolo todo con gran viveza. Roswaal se sentó a su lado, escuchando con una sonrisa, asintiendo y participando de vez en cuando, con una expresión de gran interés. Natsuki Subaru comió en silencio, intercalando ocasionalmente un par de palabras, y pasó la mayor parte del tiempo observando en silencio las reacciones de Roswaal. Tras terminar la cena, justo cuando los platos del comedor habían sido recogidos, Natsuki Subaru aplaudió y se puso de pie. Muy bien, Emilia-tan, Ren, ustedes también deben estar agotadas hoy, asegúrense de descansar temprano. Natsuki Subaru apareció mirando a Roswaal y dijo con una sonrisa. Roschi y yo todavía tenemos algunos temas secretos de hombres, de los que hablar, así que discúlpenos un momento más. ¿Un tema secreto de hombres, eh? Ram observó cómo Natsuki Subaru y Roswaal caminaban uno tras otro hacia el estudio del segundo piso, con una expresión de disgusto y desdén extremadamente evidente en su rostro, y no pudo evitar hacer un comentario sarcástico en un tono muy cortante. HMPH, ese tal Barusu. ¿Será que adquirió hábitos extraños en la capital real? Querer hablar de algún secreto con Mort Roswell. Solo de pensarlo me da asco. Eso no es para nada. En cuanto apagó la voz, Ren negó inmediatamente con la cabeza, con un tono extremadamente firme y un ligero rubor en las mejillas. Ram se quedó un poco inmóvil, mirando a su hermana menor con cierta sorpresa. Rem. Un ligero rubor rosado tiñó las delicadas mejillas de Rem, con las manos entrelazadas frente a su pecho, sumida en una especie de fantasía fanática como si no hubiera nadie más a su alrededor. ¿Por qué? Porque Rem ya lo tiene todo planeado en su cabeza, oh. En el futuro, cuando Rem y Subaru-kun tengan una familia, si el primer hijo es niño, lo llamaremos Natsuki Sunan. Si es niña, el nombre lo elegirá personalmente Subaru-kun. Para entonces, compraremos una casa con un pequeño jardín, criaremos un perrito adorable, y luego llevaremos a los niños de la mano a un picnic. Por lo tanto, Subaru-kun definitivamente no tiene ninguna manía extraña. Ren lo sabe mejor que nadie. Al oír a Ren recitar todo ese largo discurso de una sola vez, con un tono monótono pero repleto de información explosiva, no solo Ram, sino incluso Emilia, que aún no había tenido tiempo de marcharse, quedó completamente estupefacta. Ram abrió la boca, y en aquel rostro habitualmente inexpresivo, rara vez aparecía una expresión de extrema sorpresa e incredulidad. Estiró el dedo para pellizcar entre sus cejas y suspiró. En serio, no sé qué demonios pasaron entre tú y ese idiota de Barusu durante tu estancia en la capital real, para que te obsesionaras con él y cayeras tan bajo. Rem, de verdad que no tienes remedio. Sin embargo, Rem solo suena dulcemente, y el amor y la fascinación en sus ojos no disminuyeron ni un ápice. Dentro del estudio, Natsuki Subaru se apoyó en el respaldo de la silla con las manos detrás de la cabeza y habló primero con un tono que denotaba cierta queja. Roschi, cuando estuve en la capital real, limpié bastantes de tus desastres y sufrí bastante, ¿sabes? Vaya, eso debió ser muy duro para ti, Subaru-kun. Roswaal sonando, alargando la melodía de su voz. Sin embargo, Subaru-kun, puesto que ha decidido apoyar a Lady Amelia y ayudarla, entonces, las dificultades y la desesperación que debes afrontar son de esperar. Después de todo, dado el pasado de Lady Amelia y su apariencia tan llamativa, si da un solo paso en falso, caerá en un abismo irrecuperable. Pero, por suerte, estás a su lado. Capítulo 183. Complicidad.
Al escuchar las palabras de Roswaal, que parecían sinceras pero que en realidad lo eximían por completo de toda responsabilidad, Natsuki Subaru no solo no se enfadó, sino que soltó una risita baja. Muy perspicaz. Roshi, tienes toda la razón. Natsuki Subaru levantó lentamente la cabeza. Entonces, ahora somos aliados absolutos, ¿verdad? Roswaal sonriente, una sonrisa significativa. Aliados. Repitió la palabra, negó con la cabeza y su tono denotaba un matiz de burla. ¿Aliados? No, no, no. Comparado con una palabra tan frágil e hipócrita como aliados, prefiero mucho más la palabra cómplice, Subaru-kun. Entonces es un cómplice, casi lo mismo. Natsuki Subaru se encogió de hombros y dijo con indiferencia. En fin, en el fondo todos sabemos que cada uno tiene sus pequeños trucos y sus propias agendas ocultas, pero nada de eso importa. Su tono de repente se volvió frío, y su mirada también cambió. Lo importante es que, afortunadamente para ti, ahora mismo, sigues teniendo un valor insustituible para mí. De lo contrario, basándome únicamente en esas acciones repugnantes y turbias que cometiste a mis espaldas, no podría evitarlo, y acabaría contigo en ese mismo instante. La sonrisa en el rostro de Roswaal se congeló de repente. Al escuchar la declaración de Natsuki Subaru, llena de una intención asesina desacreditada y arrogancia, las pupilas de Roswaal se contrajeron repentinamente. Ese rostro, que siempre había lucido una sonrisa cínica y fingida, se solidificó al instante, y un rastro de horror extremadamente raro cruzó por sus ojos heterocromáticos. Abrió la boca para decir algo. Sin previo aviso. La mano invisible se expandió abruptamente desde la sombra a los pies de Roswaal. Roswaal ni siquiera tuvo tiempo de activar su magia antes de que la mano invisible presionara con furia la parte posterior de su cabeza con la fuerza absoluta de una luz aplastante. Quebrar. Todo el robusto escritorio de madera se partió con un estruendo bajo la inmensa fuerza del impacto. El rostro de payaso de Roswaal fue aplastado sin piedad contra la mesa, y las virutas de madera salieron volando por todas partes. Al mismo tiempo, varias otras manos invisibles retorcieron y doblaron con fuerza los brazos y las piernas de Roswaal hacia atrás. El digno y poderoso mago del reino y margrave, Roswaal, fue inmovilizado contra el escritorio como un perro moribundo e inútil por Natsuki Subaru en menos de un segundo, en una postura extremadamente humillante. MMPH. 2. Tioas. Con la cara pegada a la fría superficie de la mesa, a Roswaal le costaba un poco respirar. Sin embargo, comparado con el intenso dolor físico, la conmoción en el corazón de Roswaal ya había desatado olas monstruosas. Tú. Parece que, ya has vuelto a empezar, muchas veces. La única posibilidad que se le ocurrió fue esta. Natsuki Subaru arqueó una ceja, evasiva. ¿Cómo te atreves a decir algo así? Aún así, casi. La cantidad de veces que he vuelto a empezar es mucho menor de lo que esperabas. Después de todo, mi yo actual valora el derecho a vivir cada respiro mucho más que nadie. ¿Para qué repetir algo tantas veces cuando se puede resolver de una vez? Ya que posees este tipo de poder, ¿por qué? ¿Quieres preguntarme por qué no te mate directamente, verdad? Natsuki Subaru se levantó lentamente, caminó con aire condescendiente hacia Roswaal, que estaba inmovilizado contra el escritorio, levantó el pie y le dio una suave patada en la mejilla. Eso me saca de quicio. En realidad, hasta cierto punto, Roshi, tú y yo somos muy parecidos. Natsuki Subaru se inclinó y le susurró algo al oído a Roswaal. Para salvar a la persona que cambió nuestro destino, ambos usaríamos cualquier medio necesario, empleando todas nuestras fuerzas para distorsionar la realidad y cambiar el futuro. Esa sensación de estar dispuesto a enemistarse con el mundo entero por una obsesión, la entiendo perfectamente. El cuerpo de Roswaal se estremeció ligeramente. Pero Natsuki Subaru se enderezó, lo miró desde arriba y su tono se volvió frío. Pero Roshi, ¿sabes realmente qué son las cosas que aprecio y valoro, en verdad?
Roswaal guardó silencio durante unos segundos antes de abrir lentamente la boca, con un ligero tono de tensión en la voz. No esperaba acabar hablando contigo sobre este tema. Parece, Natsuki Subaru, que eres mucho más peligroso de lo que imaginaba. ¿Peligroso? No me malinterpretes. Natsuki Subaru soltó una carcajada, con un tono que denotaba un toque de picardía. ¿Qué tiene eso de peligroso? Además, muchas de las cosas que hago las aprendí de ti, Roschi. Métodos para tratar con la gente, maneras de atraer a personas valiosas como aliadas, rutinas para sopesar pros y contras y calcular los sentimientos de la gente. Contó con los dedos. Yo. Lo aprendí todo de usted, mi maestro. Al fin y al cabo, el alumno ha superado al maestro, así que debería alegrarse. Al fin y al cabo, mi yo actual ya se ha acostumbrado a ello. Dicho esto, chasqueó los dedos. Aquellas manos invisibles que presionaron a Roswaal se aflojaron instantáneamente y desaparecieron una vez más. Roswaal se apoyó contra el escritorio y se enderezó lentamente su cuerpo. Tenía un aspecto algo desalinizado, pero su mirada era excepcionalmente clara. No se molestó en arreglarse, simplemente se sentó en la silla, mirando en silencio a Natsuki Subaru, sin saber qué estaba pensando. Natsuki Subaru dio la vuelta y caminó hacia la puerta del estudio. En el instante en que su palma tocó el pomo de la puerta, Natsuki Subaru se detuvo en seco y lanzó su última advertencia sin mirar atrás. Roswaal, con respecto al asunto de que contrataste en secreto a la cazadora de tripas Elsa para atacar a Emilia tan anteriormente, considerando que todavía eres útil por ahora, dejaré el pasado atrás por el momento. Sin embargo, será mejor que mantengas tu valor en todo momento. Si algún día descubro que has perdido tu valor para mí o para Emilia. No terminó la frase, dejando la segunda parte inconclusa, y se marchó sin mirar atrás. El silencio volvió al estudio. Roswaal permaneció sentado en la silla, inmóvil, y después de un buen rato, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Se limpió la sangre de la comisura de los labios, se acomodó el brazo dislocado y, tras un largo silencio, aquel rostro inicialmente conmocionado recuperó una especie de fanatismo casi paranoico. Extendió una mano temblorosa, sacó de su pecho una copia del tomo de la sabiduría, cerró lentamente los ojos y murmuró para sí mismo con intensa obsesión en una voz que solo él podía oír. Pase lo que pase. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Profesor. Sin duda, volveré a verte. Al salir del estudio, una sonrisa relajada reapareció en el rostro de Natsuki Subaru. Esa advertencia de hace un momento fue, en realidad, una idea que se le ocurrió en el momento. Las constantes travesuras de Roswaal lo tenían bastante disgustado. Primero contrató a Elsa para asesinar a Emilia, luego lo provocó deliberadamente en la selección real y manipuló muchas cosas entre bastidores. Aunque fuera el patrocinador público de Emilia, aunque aún tuviera algún valor práctico, lo que había hecho era suficiente para morir varias veces. Sin embargo, comparado con deshacerse directamente de él, hacer un uso razonable de los recursos que tenía a su disposición era una cuestión más importante. Emilia seguía necesitando esa base pública, y seguía necesitando la identidad y el estatus de Roswaal para respaldar la selección real. Aunque Natsuki Subaru había logrado hazañas asombrosas en lo que respecta a antecedentes familiares, contactos e influencias, en comparación con Roswaal, todavía le faltaba bastante. Conservarlo era más útil que matarlo. Esta sensación es súper interesante. Por supuesto, también era necesario bajarle los humos. De lo contrario, este tipo seguiría pensando que no sabe nada y continuaría actuando con aires de superioridad moral. Natsuki Subaru se detuvo frente a numerosas puertas de madera, luego extendió la mano con destreza y empujó una de las puertas de madera aparentemente normales. Dentro de la biblioteca prohibida, Beatriz estaba sentada en un taburete junto a la puerta, con un libro en los brazos, leyendo en silencio. Al ver a Natsuki Subaru entrar en la biblioteca prohibida, Beatriz ni siquiera se molestó en levantar la cabeza, manteniendo esa expresión indiferente y distante.
Y dejó escapar un bufido en un tono infantil pero fingiendo ser maduro. HMPH. En cuanto regresas, vienes corriendo a perturbar la paz de Betty. Qué grosero eres, qué patético. Claramente hay mucha gente afuera esperándote ansiosamente, fuera, fuera, fuera. Date prisa y desaparece de la vista de Betty, supongo. Ante el habitual gesto tsundere de Beatrice de alejarla, Natsuki Subaru simplemente soltó una risita descarada. Por supuesto que sé que hay mucha gente esperándome afuera. Pero, Betty, tú también eres una de ellos. ¿Qué tonterías estás diciendo, Kashira? Betty no. Antes de que Beatrice pudiera terminar su réplica, Natsuki Subaru ya se había acercado a ella en 2 o 3 pasos. Ante la mirada atónita de Beatrice, Natsuki Subaru extendió ambas manos con suma naturalidad, pellizcando con fuerza los lados de las mejillas regordetas y suaves de Beatrice, y luego las amasó con fuerza como si estuviera extendiendo masa. Ja 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 ja. Qué suave, qué suave. Después de esperar tanto, por fin puedo volver a pellizcarle las mejillas a Betty. Capítulo 184. Consejos puros. Tras acariciar el rostro de Beatrice, Natsuki Subaru mostró una expresión de máxima satisfacción. El repentino ataque hizo que Beatrice se enfureciera por completo. Agitó frenéticamente sus 2 pequeños puños, golpeándolos con furia contra el pecho y los brazos de Natsuki Subaru. Suéltala. Deja ir a Betty ahora mismo. ¿Quién te dio permiso para tocar las mejillas de Betty con esas manos tan sucias? ¡Qué grosería! ¡Qué barbaridad! Betty te va a hacer pedazos. Al ver a Betty, que estaba furiosa y parecía una gatita erizada, Natsuki Subaru sonrió y levantó ambas manos en señal de rendición. Está bien, está bien, está bien, lo dejaré ir ya que mi corazón está satisfecho, es hora de ponernos manos a la obra. Al oír que el tono de Natsuki Subaru se tornaba repentinamente serio, Beatrice se frotó las mejillas sonrojadas y lo miró indignada. ¿Negocios? ¿Qué clase de negocios podría tener un tipo tan insolente como usted? Natsuki Subaru no respondió directamente, sino que metió la mano en la sombra que había bajo sus pies y sacó un pequeño libro. Esto es todo. Natsuki Subaru le entregó el libro a Beatrice. Lo encontré cerca de Betelgeuse Romanee Conti después de matarlo. Si no me equivoco, este debe ser el evangelio del que hablaba a diario. La ira en el rostro de Beatriz desapareció al instante. Su mirada se posó en el libro y su expresión se tornó repentinamente seria. Tú, ¿por qué aparece este libro en tus manos? Ya te lo dije, mate al arzobispo del pecado de la pereza, Betelgeuse, y este es el botín de guerra. Natsuki Subaru observó su expresión y una vaga suposición se formó en su corazón. No sé para qué sirve esto, así que te lo traje para preguntarte. Beatrice, seguro que reconoces este libro, ¿verdad? Beatriz no respondió. Miró el evangelio y sus ojos se entristecieron poco a poco. Era una tristeza profunda, como si se hubiera sentado a lo largo de muchos años, como si recordara a alguien de un tiempo muy lejano. ¿Incluso tú, me has abandonado? Jeuse. Jeuse. En cuanto pronunció ese nombre, el corazón de Natsuki Subaru dio un vuelco. Inmediatamente recordé al hombre que había conocido en su mente. El hombre de pelo corto y verde y rostro amable, el hombre que finalmente se había convertido en puntos de luz. El nombre de ese hombre era Jeuse. Así que Beatriz lo conoció. Beatrice. Natsuki Subaru continuó de inmediato, con un tono cargado de entusiasmo. Betty. ¿Conoces a Jeuse? ¿Qué demonios es tu relación con él? Ante la intensa reacción de Natsuki Subaru, Beatrice no respondió a su pregunta. Mantuvo la cabeza baja, absorta en sus pensamientos, completamente ajena a lo que ocurriría en su interior. Tras un largo rato, levantó lentamente la cabeza para mirar a Natsuki Subaru, con una mirada que reflejaba una emoción compleja y difícil de descifrar. Ella no respondió a la pregunta de Natsuki Subaru, sino que formuló otra completamente ajena. El factor brujería, ¿qué pasó con él?
Natsuki Subaru quedó paralizada, con una expresión de total desconcierto. ¿Factor brujería? ¿Qué clase de cosa extraña es esa? Beatriz lo miró, como si estuviera juzgando si mentía. Natsuki Subaru realmente no lo sabía. En aquel momento, Yeuse solo había dicho, por favor, protege bien a Lia, y nada más. En cuanto a la mano invisible, simplemente supuso que estaba absorbiendo la habilidad de Yeuse, sin saber absolutamente nada sobre ningún factor relacionado con las brujas. Espera. La mano invisible. Natsuki Subaru reaccionó repentinamente. Miró a Beatriz y, al segundo siguiente, un par de brazos translúcidos de color negro violáceo surgieron de la sombra a sus pies, rodeando la curva de las rodillas de Beatriz y su espalda, levantando todo su cuerpo con un suave empujón. Profundo. Beatriz gritó sorprendida, agarrando instintivamente la muñeca de la mano invisible. Podía sentir la existencia de esa mano y tocar su textura translúcida, pero no podía verla en absoluto. Con un pensamiento de Natsuki Subaru, la mano invisible la bajó suavemente hacia abajo. Entonces, ¿el factor brujo que mencionaste es esto? Señaló la sombra y arqueó una ceja. ¿Es porque ese supuesto factor de bruja entró en mi cuerpo que puedo usar la mano invisible? Ahora que lo pienso, esta habilidad es bastante práctica. Es muy útil para agarrar cosas y lanzar ataques sorpresa. Sin embargo, con respecto a los comentarios de Natsuki Subaru, Beatriz actuó como si se hubiera quedado completamente sorda, sin comprenderlos en absoluto. Se quedó mirando fijamente a Natsuki Subaru, un hombre que había absorbido el factor pereza pero que aún conservaba la cordura, e incluso ejercía la autoridad de la bruja con la misma soltura que sus propias extremidades. La tristeza, la conmoción, la confusión, la soledad y la desesperación se entrelazaban en sus ojos, transformándose en un agotamiento infinito. Beatriz se cerró lentamente los ojos, extendiendo una manita hacia Natsuki Subaru, con la voz apenas audible. Betty, ¿quiere estar sola un rato ahora mismo? Por favor, vete. En el instante en que pronunció esas palabras, un poderoso empujón surgió de ella, dejando a Natsuki Subaru sin tiempo para reaccionar, siendo lanzado directamente hacia afuera. Con un estruendo, las pesadas puertas de la biblioteca prohibida se cerraron de golpe tras él. Natsuki Subaru estaba de pie en el pasillo, mirando las puertas cerradas herméticamente. Recordando la expresión de Beatriz de hacía apenas unos instantes, bajó la cabeza para mirar el evangelio que tenía en las manos, absorto en sus pensamientos. Como era de esperar, no es tan sencillo. Yeuse, el factor brujo, el evangelio, Beatriz. Debe haber una conexión profunda entre todas estas cosas. Lo que Beatriz sabe debe ser mucho más de lo que él imaginaba. Es que ahora mismo no quiere hablar de ello. Tómalo con calma, y algún día todo quedará claro. ¿Barusu? Una voz fría provino de un lado. Natsuki Subaru giró la cabeza y vio a Ram de pie no muy lejos, con los brazos cruzados y mirándolo sin expresión. Por lo que parecía, llevaba allí un buen rato. ¿No podías dormir en mitad de la noche, parado aturdido frente a la puerta de la biblioteca prohibida? ¿Te golpeas la cabeza contra la taza del inodoro? Natsuki Subaru sonoro, relegó el tema del evangelio a un segundo plano y se encogió de hombros. ¿Me viste, hermana mayor? Parece que Beatriz me odia profundamente. Ram dejó escapar un suave suspiro, con un tono teñido de cierta tristeza y disgusto. HMPH, de verdad eres un Barusu que arruina más de lo que logra. Ram había planeado pedirle a Lady Beatrice que reabasteciera su maná esta noche. Viendo cómo están las cosas ahora, parece que no hay absolutamente ninguna manera de entrar. Dicho esto, Ram se frotó las sienes con cansancio y se dio la vuelta, preparándose para abandonar el pasillo. Esperar. Natsuki Subaru la llamó de repente. Ram se detuvo en seco, giró la cabeza y lo miró con recelo. ¿Qué es? Natsuki Subaru se tocó la barbilla. Oye, hermana mayor. Ya que Betty no funciona. ¿Qué te parece si intento ayudarte a recuperar tu maná?
Al oír la propuesta tan abrupta de Natsuki Subaru, Ran se detuvo en seco. Lentamente, giró la cabeza, y su rostro frío y hermoso se transformó al instante en una expresión de profundo disgusto, como si estuviera mirando basura o un pervertido. Pretencioso. Barusu, en tu cabeza, seguro que estás tramando algo extremadamente lascivo, despreciable y repugnante otra vez, ¿verdad? Ante la crítica despiadada y venenosa de Ran, Natsuki Subaru dejó escapar un suspiro extremadamente exagerado, dándose palmaditas en el pecho para protestar su inocencia. El cielo y la tierra son mis testigos. Hermana mayor, me estás haciendo demasiado daño. Te hago esta propuesta con una actitud sumamente pura y bondadosa, ¿sabes? Simplemente quiero ayudar. De verdad, no lo digo con ninguna otra intención. Ran tenía una expresión de absoluto disgusto, se cruzó de brazos y lo miró con frialdad. Sintiéndose algo incómodo bajo su mirada, Natsuki Subaru suspiró. Olvídalo, como mi hermana mayor no lo necesita, volveré a mi habitación a dormir. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó en dirección a su habitación. Tras caminar unos pasos, oyó pasos que venían de detrás de él. Miró hacia atrás y vio que Ran lo había seguido. Ella caminaba medio paso detrás de él, con los brazos cruzados, con el rostro aún reflejando esa expresión de disgusto, pero sus pasos no se detuvieron. Primero que nada, Barusu, deja esto claro. Si te atreves a engañar a Ram con semejante excusa más adelante, Ram te hará pedazos con sus propias manos, usando cuchillas de viento como si fuera carne picada. Natsuki Subaru quedó paralizada por un instante y luego estalló en carcajadas. Tranquila, hermana mayor. Nunca bromeo con este tipo de cosas. Yo, Natsuki Subaru, no soy de las que decepcionan a los demás. Capítulo 185, Reposición de maná. El hecho de que Ram lo siguiera pilló realmente por sorpresa a Natsuki Subaru. Originalmente, lo había mencionado de forma casual, sin esperar que Ram estuviera de acuerdo. Después de todo, él sabía muy bien lo distante y tsundere que solía ser esa chica Oni. Lograr que ella aceptara su ayuda, especialmente para algo tan íntimo como la reposición de maná, parecía imposible sin importar lo que él pensara al respecto. En serio, Ran lo siguió hasta aquí. Mientras caminaba por el pasillo, la mente de Natsuki Subaru aún estaba un poco aturdida. Sin embargo, a pesar de su aturdimiento, en realidad sentía cierta expectación en su corazón. Durante este periodo, había estado practicando el control preciso de la energía maldita, pero no tenía una medida exacta de cuán preciso se había vuelto. Algo como la reposición de maná tenía requisitos extremadamente altos tanto en cuanto a la pureza del maná como a la precisión del control. Podría aprovechar esta oportunidad para poner a prueba su propio nivel. Además, poseía la habilidad de convertir la energía maldita y el maná entre sí. En teoría, siempre que lo controlara adecuadamente, reponer el maná de Ram no debería ser una tarea difícil. Por supuesto, estos eran solo pensamientos que rondaban por su mente. Solo cuando ambos entraron en su habitación uno tras otro, la puerta se cerró suavemente tras ellos y se sentaron juntos junto a la cama, Natsuki Subaru se dio cuenta tardíamente. Ahora mismo, ¿no es este ambiente un poco demasiado dulce? A altas horas de la noche, estando solo, en un dormitorio, junto a la cama. Con todos estos elementos reunidos, por mucho que uno lo pensara, era fácil que la mente de una persona divagara. Espera. Espera un minuto. ¿Por qué la atmósfera se ha vuelto tan extraña ahora que ha llegado a este punto, cuando originalmente era simplemente tratamiento médico y transmisión de energía? Estoy seguro de que ahora estoy controlando la situación. Natsuki Subaru estaba sentado junto a la cama, con el cuerpo completamente tenso y la mente totalmente confusa. Podía percibir el tenue perfume de la joven que estaba a su lado, sentir la temperatura de su cuerpo e incluso oír su respiración pausada. Por un momento, realmente no supo qué hacer. Ram extendiendo sus delgados dedos, apartando suavemente un mechón de cabello rosa detrás de su oreja, luego levantó la cabeza y miró a Natsuki Subaru con una mirada llena de desdén e impotencia, quejándose suavemente. Barusu.
¿En qué andas pensando otra vez? Aunque Ram se ha sentado misericordiosamente junto a tu cama, tú sigues ahí parado, congelado como un muñeco de madera. Si solo planeas provocar a Ram esta noche con semejante método. Mañana por la mañana, Ram te echará agua de trapo de cocina que ha estado remojada durante 3 días y 3 noches en tu té de la mañana. Al oír la amenaza de Ram, Natsuki Subaru volvió en sí bruscamente. Giró la cabeza para mirar a Ram, que estaba a su lado. La joven ya se había quitado el adorno del cabello, y la hermana mayor, que siempre lucía un semblante frío entre semana, se veía inesperadamente guapa con la guardia baja. Estoy presenciando un espectáculo incomparablemente raro. Natsuki Subaru apartó la mirada apresuradamente, obligándose a mostrar una expresión segura mientras soltaba una risa seca. De ninguna manera, hermana mayor, solo estaba pensando en la mejor manera de empezar. Olvidémonos del agua sucia del trapo de cocina o lo que sea, sinceramente no puedo distinguir entre el agua sucia del trapo de cocina y el té, y si me la bebo, definitivamente no lo notaré, lo que significa que al final seré yo la que salga. Ram se divirtió con su aspecto y levemente. Esa sonrisa fue fugaz, suavizando al instante todo su rostro. Natsuki Subaru se quedó mirando aturdido por un momento, pero rápidamente reaccionó. Ahora no es momento para distraerse. Respiró hondo, apartando todos esos pensamientos confusos, y la expresión de su rostro también se tornó seria. Tranquila, hermana mayor. Deja el resto en mis manos, te garantiza una experiencia de primera clase. Ram no habló, cerró suavemente los ojos e inclinó ligeramente la cabeza hacia arriba, entrando en un estado de completa relajación e indefensión donde se confió por completo a Natsuki Subaru, esperando en silencio a que comenzara la reposición de maná. Al mirar sus ojos fuertemente cerrados y luego la parte de su frente cubierta por su flequillo, Natsuki Subaru tragó saliva. Extendió la mano y apartó suavemente el flequillo de Ram que caía sobre su frente, dejando al descubierto la cicatriz blanca justo en el centro de su frente. Esa cicatriz era tenue pero clara, era la marca que quedó tras la pérdida del cuerno del clan Oni, y también la fuente de todo su dolor y arrepentimiento. El dedo de Natsuki Subaru quedó suspendido en el aire, deteniéndose unos segundos antes de descender suavemente. Menasora. En el instante en que las yemas de los dedos de Natsuki Subaru rozaron la cicatriz, el cuerpo de Ram, que hasta entonces había estado relajado, se estremeció violentamente. Las comisuras de sus ojos, fuertemente cerrados, se contrajeron ligeramente, como si el mero contacto le provocara un dolor agudo y una sensibilidad inimaginable. ¿Te duele mucho? Natsuki Subaru retiró inmediatamente la mano y preguntó con cierto nerviosismo. ¿O debería estar más ligero? Está bien. Ram mantuvo los ojos cerrados. Continuar. Al verla soportar la incomodidad, Natsuki Subaru extendió su mano una vez más, apoyándola sobre la cicatriz con aún más suavidad y lentitud. Al sentir la cálida sensación táctil que emanaba de las yemas de sus dedos, Natsuki Subaru serenó su mente y comenzó a movilizar el maná dentro de su cuerpo. Natsuki Subaru estaba totalmente concentrada, sin atreverse a distraerse lo más mínimo. Volutas de maná puro fluyeron por las yemas de sus dedos, vertiéndose lentamente en la cicatriz de la frente de Ram. ¡Uf! Sí. Ah. En el instante en que ese maná puro e inmenso inundó su cuerpo, el cuerpo de Ram se convulsionó violentamente. Esta vez fue incluso más evidente que antes. Sus hombros se crisparon ligeramente y su respiración se aceleró. En sus mejillas, ya de por sí pálidas, un rubor intenso se expande gradualmente desde la raíz de sus orejas hasta su cuello. Sus labios se entreabrieron levemente y de vez en cuando se le escapaban pequeños jadeos reprimidos. El sudor le humedecía el flequillo, y el sonido de leves jadeos, desesperadamente reprimidos, que aún brotaba entre sus dientes, se oía con una claridad excepcional en la silenciosa habitación. El ritmo cardíaco de Natsuki Subaru se aceleró al instante. Su rostro también se puso rojo, y su mente comenzó a llenarse incontrolablemente de pensamientos confusos. La escena ante sus ojos, los sonidos a su alrededor, la sensación táctil en la punta de sus dedos,
todo estaba puesto a prueba su autocontrol. No importa, olvídalo. En ese momento estaban reponiendo maná. ¿Qué pasaría si sus pensamientos descontrolados interrumpieran la transmisión de maná, o si no lograra controlar una fuga de maná y lastimara a Ram? Eso no era ninguna broma. Respiró hondo, reprimiendo con fuerza esos pensamientos errantes, concentró su mente y continuó transmitiendo maná. Su rostro permaneció sereno, incluso serio, como si no le hubiera afectado en absoluto. A medida que continuaba la reposición de maná, la mezcla de dolor y plenitud destruyó que Ram perdiera por completa la fuerza para sostener su cuerpo. Su pequeño cuerpo se inclinó suavemente hacia adelante, y al final, todo su ser se apoyó naturalmente contra el hombro de Natsuki Subaru, irradiando un calor asombroso que se transmitía a través de su delgada ropa al cuerpo de Natsuki Subaru. Su mejilla descansaba en la curva de su cuello, su aliento rozándole la nuca. Ram, sigues. El cuerpo de Natsuki Subaru quedó paralizado al instante. Podía sentir claramente la suavidad del cuerpo de la joven, oler la fragancia de su cabello y percibir los latidos de su corazón. Este impacto fue incluso mayor que antes. Natsuki Subaru presionó los dientes, manteniendo a la fuerza el impulso de moverse a ciegas, mientras que la transmisión de maná de su mano no se detuvo lo más mínimo. Ram. ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que te molesta en el cuerpo? Capítulo 186. Envenenamiento. Al escuchar la voz de Natsuki Subaru, Ram jadeó sobre su hombro durante un buen rato antes de apenas lograr levantar la cabeza. Tenía los ojos llorosos, las mejillas rojas como si estuvieran a sangrar y los labios ligeramente hinchados, lo que la hacía lucir excepcionalmente seductora. Giró la cara hacia un lado, sus ojos húmedos fijos con furia en el perfil de Natsuki Subaru que tenía muy cerca, y dijo intermitentemente en un tono débil. Ja ja ja. Ja ja ja. Barusu. Sí. Si Ram se envenena con algún veneno extraño en tu maná más tarde. Ram. Incluso si Ram tiene que arriesgar su vida, definitivamente te derrotará. Esas palabras amenazantes, entrecortadas por su respiración agitada, sonaban completamente desprovistas de cualquier fuerza disuasoria y, en cambio, poseían una peculiar ternura. Natsuki Subaru casi no pudo contener la risa. Se enderezó rápidamente, puso cara de inocente y dijo con aire de ofendido. Oye, oye, oye. Hermana mayor, ¿no es eso un poco hiriente? Claramente, para mantener la estabilidad de la transferencia, ni siquiera me atreví a respirar profundamente y estaba dedicando mi vida a trabajar duro por ti. HMPH. Al ver el rostro de Natsuki Subaru lleno de resentimiento, Ram emitió un suave HMPH por la nariz y, finalmente, no continuó diciendo palabras hirientes, solo cerró lentamente los ojos y apoyó todo el peso de su cuerpo aún más firmemente contra Natsuki Subaru. Sin embargo, su cuerpo permaneció apoyado contra el hombro de Natsuki Subaru, sin intención de apartarse. Natsuki Subaru tampoco dijo nada, continuando en silencio transmitiendo su maná. La habitación volvió a quedar en silencio, y solo se oía el sonido de su respiración. Tras un instante, Natsuki Subaru detuvo lentamente la transmisión de maná. «Está bien». Retiró la mano y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Debería ser suficiente. Siéntelo, ¿cuánto maná ha recuperado? Después de completar la reposición de maná, Ram finalmente aflojó lentamente los dedos que sujetaban con fuerza el dobladillo de la falda de Natsuki Subaru. Se apoyó en su hombro y poco a poco enderezó la postura. Aún conservaba un rubor intenso en el rostro, su cabello estaba algo despeinado y su respiración no se había calmado del todo, se veía un poco desaliñada, pero aún así se esforzaba por mantener la compostura. Respirando levemente, Ram observó a Natsuki Subaru con una mirada extremadamente crítica y lo evaluó con una expresión de desdén. HMPH. Eso sí que fue una recarga de maná extremadamente burda y carente de habilidad. Como era de esperar. Barusu es un completo idiota de principio a fin. Natsuki Subaru puso los ojos en blanco. Tras haber comprendido a la perfección la personalidad de Ram, no se tomó a pecho en absoluto sus críticas, por muy duras que eran habitualmente.
Bueno, después de todo, esta es la primera vez que repongo el maná de otra persona. Haber podido llegar a este punto en el primer intento sin hacerte explotar, hermana mayor, personalmente creo que mi actuación podría obtener una puntuación casi perfecta. Al escuchar la jactancia desascarada de Natsuki Subaru, Ram puso los ojos en blanco con un tono frío. Entonces, Barusu, tus estándares de autoevaluación son realmente bastante bajos. Aunque dijo eso, en el fondo sabía muy bien que el efecto de esta reposición de maná era en realidad bastante bueno. La pureza del maná de Natsuki Subaru era extremadamente alta, incluso mejor que la de Beatrice. Aunque todo el proceso fue un poco incómodo, la transmisión de maná siempre había sido muy estable, sin fluctuaciones. Para alguien que estaba reponiendo el maná de otra persona por primera vez, esto ya era muy impresionante. Por supuesto que jamás diría esas palabras en voz alta. La recarga de maná había terminado, pero Ram no mostró ninguna intención de marcharse. Se movió hacia un lado, se echó hacia atrás y se tumbó directamente en la cama de Natsuki Subaru. Se estiró perezosamente, dejó escapar un suspiro de satisfacción y luego simplemente se quedó allí tumbada, cerrando los ojos. Al ver esta escena del invitado asumiendo el papel del anfitrión, Natsuki Subaru frunció la comisura de los labios y protestó en voz baja. Yo digo. Hermana mayor. Habló con cautela. Si no recuerdo mal, esta parece ser mi cama, ¿verdad? Ram ni siquiera levantó los párpados mientras respondía con naturalidad. Por supuesto que Ram sabe que esta es tu cama. Pero, después de haber recibido una recarga de maná tan intensa, el cuerpo de Ram está demasiado agotado para moverse. ¿No sería lógico tomar prestada la cama del idiota de Barusu para descansar un rato? Natsuki Subaru abrió la boca y, al mirar al justo Ram, al final solo pudo suspirar con impotencia. Ante esta hermana mayor, que era tsundere hasta la médula, realmente no tenía otra opción y solo podía dejarla tumbada de lado en su cama. Si quieres, puedes tumbarte. De todas formas, la cama es tan grande que el espacio de una persona más no supondrá ninguna diferencia. Realmente no tenía forma de lidiar con Ram. Ya que dijo que quería acostarse, déjela acostarse bien, no podía echarla, ¿verdad? Natsuki Subaru estaba sentada al borde de la cama, mirando a Ram. En su mente afloraron imágenes de sus anteriores enfrentamientos con diversas figuras poderosas de la capital real, y frunció ligeramente el ceño. Tras dudar un momento, Natsuki Subaru rompió repentinamente el silencio y preguntó. Carnero. ¿MMM? Ram respondió con pereza. Ese cuerno que tienes en la cabeza. Natsuki Subaru la miró, y su tono se tornó inusualmente serio y solemne. ¿De verdad no existe ningún método para recuperarse o regenerarse? Sí, quiero decir, si existe alguna magia curativa extremadamente rara o algún objeto especial que pueda lograrlo. ¿Debería preguntarle a Félix? ¿O buscar por todo el continente? Después de todo, Félix es el mejor sanador del reino. Sin embargo, antes de que Natsuki Subaru pudiera terminar de hablar, Ram, que estaba tumbado en la cama, lo interrumpió directamente. Barusu. Las cosas no son tan simples como crees. El cuerno de Oni no es una herida como una fractura o un corte en la piel. Me temo que, en este mundo, no existe magia que pueda hacer que un cuerno de Oni roto vuelva a crecer. Al contemplar la mirada aparentemente indiferente, pero a la vez resignada, de Ram, una inexplicable oleada de reticencia surgió en el corazón de Natsuki Subaru. Alzó ligeramente la cabeza, con una mirada que destellaba con la arrogancia y la obstinación propias del orgullo. Aunque las probabilidades sean mínimas, aunque el mundo entero diga que es imposible, sin duda encontrará la manera de ayudarle, Ram. Al fin y al cabo, convertir lo imposible en posible, ¿acaso no es esa mi especialidad? Tras escuchar la declaración casi irreal de Natsuki Subaru, Ram se incorporó lentamente a la cama. Cruzó los brazos sobre el pecho y miró fijamente a Natsuki Subaru, con un brillo complejo en los ojos. Barusu. Ram aparentemente no tiene ninguna razón para hacerte llegar a este extremo, ¿verdad?
Ram nunca ha tenido una buena actitud contigo. Ante las preguntas de Ram, Natsuki Subaru solo se enfrenta a la cabeza con una expresión aparentemente impotente, sosteniendo su mirada mientras una expresión de dolor aparece en su rostro. Hermana mayor. Que digas eso me rompe el corazón. Se llevó la mano al pecho, fingiendo estar desconsolado. Claramente, el peso que llevas en mi corazón, Ram, ocupa una parte muy importante. Ya sea como compañero o como miembro importante de la familia. Por lo tanto, mientras sea algo que pueda ayudar, por difícil que sea, sin duda haré todo lo posible para lograrlo. Así que, si hay algo en lo que pueda ayudarte, sin duda encontrarás la manera. No hace falta dar ninguna razón, si quiero ayudar, lo hago. ¿Por qué hay tantas preguntas? Capítulo 187, como un niño. Al oír las palabras de Natsuki Subaru, un destello de asombro cruzó el rostro, normalmente tranquilo, de Ram. Abrió la boca, aparentemente queriendo replicar con sus habituales comentarios mordaces para enmascarar sus sentimientos internos, pero al mirar a los ojos excepcionalmente puros de Natsuki Subaru, esas palabras cáusticas simplemente no salieron de su boca. Finalmente, Ram volvió a cerrar la boca y giró la cabeza hacia un lado. Ram no necesita la compasión de Barusu. Ram tiene su propio orgullo. ¿Lástima? Natsuki Subaru quedó paralizado por un momento, luego soltó una risita y negó con la cabeza. Si el cariño y la preocupación sinceros se interpretan a la fuerza como compasión, entonces ¿acaso no me ha compadecido ya innumerables veces, teniendo en cuenta cuántas veces la hermana mayor me ha cuidado abierta y secretamente durante este periodo? ¿No me ayudaste antes cuando estaba en problemas? ¿También me tenías lástima entonces? Definitivamente no. Así que, considéralo como una forma de devolverte un favor. Ram no habló. Bajó la cabeza, sin saber en qué estaba pensando. Dicho esto, Natsuki Subaru levantó la mano, se dio unas palmaditas en los muslos cruzados, le guiñó un ojo a Ram y habló en un tono enérgico, mitad bromista, mitad persuasivo. Claramente, si la hermana mayor fuera un poco más honesta, sin duda serían 10.000 veces más adorable de lo que eres ahora. ¿Por qué siempre tienes que mostrarte tan fría y distante? Al observar el gesto de Natsuki Subaru de darle una palmadita en la pierna, junto con las bromas inofensivas y la tolerancia en sus ojos, Ram guardó silencio por unos segundos y luego suspiró suavemente. Ella movió su cuerpo y lentamente se tumbó, apoyando la cabeza directamente en el regazo de Natsuki Subaru. Con su corto cabello rosa extendido, Ram cerró los ojos, sintiendo el calor corporal que irradiaba del regazo de Natsuki Subaru. ¿Por qué? Ram es la hermana mayor. ¿Por qué? Ram fue en su día el genio, prodigio, del clan Oni, un fenómeno que solo se da una vez cada siglo. ¿Por qué? Ram tiene que ser omnipotente, punto. Todas estas son cosas que el antiguo pueblo, Ren, y la propia Ram anhelaban profundamente. Precisamente porque todos lo esperan, por lo tanto, incluso si su cuerno está roto, incluso si su poder es menor que 1 entre 10.000. Ram aún debe, desesperadamente, estar a la altura de esta expectativa. Su voz era muy tranquila, sin revelar ninguna emoción en particular, pero Natsuki Subaru pudo percibir un rastro de cansancio en ella. Al ver a Ram recostado en su regazo, Natsuki Subaru, por un impulso, tal como Ram solía acariciarlo, levantó la mano con suma naturalidad, y su palma acarició suavemente el suave cabello rosado de Ram. El cuerpo de Ram se puso rígido por un instante, pero no se separó. Este sentimiento, realmente lo entiendo, Ram. Estar siempre pendiente de lo que esperan los demás, tener que aparecer ser omnipotente, ocultar todas las emociones en lo más profundo del ser, negarse a dejar que los demás vean tu lado vulnerable. Pero, esta es realmente la mentalidad de los débiles. No importa qué tipo de criatura sea, siempre hay límites. Si sigues reprimiendo todas las emociones negativas, toda la desesperación y la debilidad, guardándolas con fuerza en tu corazón, un día, esas emociones reprimidas se convertirán en un veneno virulento que no solo te envenenará por completo, sino que también herirá a quienes realmente se preocupan por ti.
Mientras hablaba, pensaba en sí mismo. Cada vez que moría, cada vez que ya no podía aguantar más, entraba en el espacio de las sombras y se quejaba furiosamente a Mahoraga, desahogando todas sus quejas, ira y resentimiento. Aunque Mahoraga nunca le respondió e incluso lo tocó cada vez que se encontraban, si no fuera por Mahoraga, probablemente se habría vuelto loco hace mucho tiempo por el dolor de la muerte y el silencio. Hablando de eso, siempre que estoy de mal humor, me desahogo con mi Shikigami durante un buen rato. Natsuki Subaru sonriéndome, con un tono que denotaba cierta impotencia. Aunque nunca me hace caso y me castiga cada vez, después de desahogarme, me siento mucho mejor por dentro. Es como depender de los demás, como que otros dependen de mí. Pero a veces, también muestro un lado que no depende tanto de los demás. Al oír esto, Ram emitió un suave tarareo. Entonces Barusu es realmente como un niño. Su tono denotaba un matiz de desdén, pero las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. ¿Qué tiene de malo ser como un niño? Natsuki Subaru sonríe con indiferencia. Llorar libremente, reír libremente, perseguir libremente tus propios sueños, negarte a escuchar las lecciones de nadie, vivir estrictamente de acuerdo con tu verdadero corazón, ¿acaso no es eso lo más grande del mundo? Hizo una pausa, bajando un poco la voz. Además, la infancia tuya y de Ren ya ha sufrido un trauma muy doloroso. Precisamente por eso, deberías compensarlo aún más. Lo que no pudiste conseguir en el pasado, poco a poco lo podrás recuperar en el futuro. No hay necesidad de forzarse siempre y vivir completamente dentro de las expectativas de los demás. Silencio. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Al escuchar las palabras sin vacilar de Natsuki Subaru, que directamente dejaron al descubierto la herida más profunda de su corazón. Las pupilas de Ram se dilataron ligeramente y dejaron escapar un largo suspiro. Como era de esperar de un idiota como tú, Barusu, capaz de decir con tanta naturalidad palabras tan absolutamente indignantes. Tras terminar de hablar, se incorporó lentamente. Justo cuando Natsuki Subaru iba a decir algo, vio como las lágrimas se deslizaban por sus mejillas y caían sobre las sábanas. Ram bajó la cabeza, con los hombros temblando ligeramente. No gritó, solo derramó lágrimas en silencio. Al verla llorar, Natsuki Subaru entró en pánico al instante. Ah. Hermana mayor, por favor, no llores. La miró con impotencia, deseando acercarse pero sin atreverse a hacerlo. Ah, lo siento, lo siento. Pero, precisamente porque soy un idiota que hace lo que le da la gana y habla sin pensar, acabo soltando mis pensamientos más íntimos sin reservas. Solía ser elocuente, pero ante una escena como esta, no pudo pronunciar ni una sola palabra de consuelo. Ram no levantó la cabeza ni pronunció palabra. Tras un instante, secó las lágrimas con el dorso de la mano. Barusu, es un idiota. Sí, soy un idiota. Natsuki Subaru se movió rápidamente, siguiendo el juego a sus palabras. Es todo culpa mía, no te enfades más y deja de llorar. Ram no volvió a hablar. Ella volvió a recostarse, pero esta vez, en lugar de descansar en el regazo de Natsuki Subaru, se tumbó de lado en la cama, hundiendo la cara en la almohada. Al ver a Ram prácticamente abandonarse a sí misma, acurrucándose con todo su cuerpo en la cama, Natsuki Subaru se dio unas palmaditas en el frente con impotencia y dejó escapar un largo suspiro. Genial. Parece que esta noche estoy destinada a pasar la noche en el sofá del salón otra vez. Desde luego, no puedo echar a Ram de mi cama, ¿verdad? Eso sería muy poco caballeroso. Además, sus emociones están tan inestables ahora mismo que mejor la dejo descansar como es debido. Se puso de pie y con cuidado arropó a Ram con la manta, temiendo despertarla. Buenas noches. Hermana mayor. Susurró algo y salió de la habitación de puntillas, cerrando la puerta tras de sí. Hasta que el sonido de la puerta al cerrarse desapareció por completo, Ram, hundida en la almohada, levantó lentamente la cabeza.
Tenía el rostro enrojecido, la respiración ligeramente acelerada y las lágrimas aún sin secar le colgaban de las comisuras de los ojos. Tumbada boca abajo en la cama, jadeaba con dificultad, su corazón latía frenéticamente como si estuviera a punto de salírsele del pecho. Ja ja, ja ja. Ya había sido bastante humillante durante la recarga de maná anterior, y encima ella lloró delante de él. ¡Qué vergüenza! Ram abrazó con fuerza la almohada que tenía entre sus brazos con ambas manos, sus ojos húmedos reflejando emociones de una intensidad sin precedentes. Ram se llevó una mano al corazón, que sintió que se le salía del pecho, y con voz llorosa, mezcla de vergüenza e ira, murmuró para sí misma en voz muy baja. Maldito, idiota Barusu. Si uno se queda con un idiota con daño cerebral como Barusu, durante demasiado tiempo. Ram misma, parece que realmente podría, convertirse en una completa y total idiota. Capítulo 188, en blanco. Tras resolver sus asuntos con Ram, Natsuki Subaru caminó solo hasta el espacioso salón del primer piso, y su cuerpo exhausto se desplomó directamente sobre el sofá. Ja, estoy agotado. Tumbado boca arriba, miró fijamente al techo completamente oscuro y exhaló un largo suspiro. En el silencio, las escenas que habían ocurrido con Ram esa noche pasaron por la mente de Natsuki Subaru como un recuerdo fugaz de una película. ¡Ay! Honestamente, a veces un tipo como yo dice cosas directas que realmente hieren a la gente. Subaru se cubrió los ojos con el dorso de la mano y esbozó una leve sonrisa de autocrítica, pero no se arrepintió. Durante mucho tiempo, Ram había cargado con toda la responsabilidad, el dolor y la obsesión completamente sola, mostrando siempre una apariencia tranquila y fuerte, incluso ocultando sus lágrimas. Tal represión prolongada solo vaciaría su corazón poco a poco. Al menos, esta noche, pudo llorar sin reservas, desahogando a través de sus lágrimas las emociones negativas que había acumulado durante tanto tiempo. Más tarde encontraré una oportunidad adecuada para disculparme sinceramente con la hermana mayor. Esa Ram, probablemente me responderá algo como, qué desacarado eres, Barusu. Piénsalo mañana. Mientras su voz se desvanecía, cerró lentamente los ojos y el mundo exterior se fue difuminando gradualmente. Su conciencia se sumergiría habitualmente en su propio espacio de sombras. Siempre que su mente estaba perturbada y su cuerpo y mente agotados, acudía activamente allí para entrenar y perfeccionarse con su compañero Mahoraga, y aunque siempre era derrotado unilateralmente, lograba despejar los pensamientos caóticos de su mente mediante la confrontación definitiva. Justo en ese momento, se oyó un sonido de pasos extremadamente débil desde lo alto de la escalera. Una figura menuda asomaba la cabeza por la esquina de la escalera. Dos colas de tela color crema dorado caían sobre sus hombros, y el dobladillo de su vestido se balanceaba suavemente con sus movimientos. Beatriz se quedó de pie junto a la escalera, su mirada penetrando la oscuridad y deteniéndose en la sombra acurrucada en el sofá. Dudó un instante, luego comenzó a moverse, caminando lentamente hacia el sofá. Caminaba muy despacio, a cada paso como si algo la arrastrara, queriendo acercarse pero a la vez lista para darse cuenta de la vuelta y huir en cualquier momento. Se detuvo junto al sofá, mirando a Natsuki Subaru, que estaba envuelto en una manta y dormía indefenso. Este hombre, que solía ser siempre ruidoso, hablaba sin parar y actuar impulsivamente sin importarle las consecuencias, se había calmado en ese momento, aunque una huella imborrable de fatiga aún persistía en su rostro. ¿Claramente es un rostro de lo más común? Beatriz murmuró en voz baja. ¿Por qué Betty tiene que llegar a cuentos extremos por una persona tan común y corriente? Beatriz se vaciló un instante, y luego, extendiendo lentamente su pequeña mano, acarició suavemente la mejilla de Natsuki Subaru. Eres un idiota incomprensible, Betty no te entiende en absoluto, HMPH. Beatriz murmuró en voz baja para sí misma. Betty ya ha esperado 400 años. 400 años, sentado todo este tiempo en la entrada de la biblioteca prohibida, esperando todo este tiempo, esperando a que apareciera la escritura en las páginas, esperando a que apareciera la persona que sacaría a Betty afuera. Pero en ese libro no había nada escrito,
absolutamente nada. Betty lo sabía, Betty lo supo desde el principio. Y entonces llegaste tú. Tú, individuo inexplicable, completamente ignorante de las reglas, irrumpiste de repente en la biblioteca prohibida y dijiste cosas inexplicables. Está claro que Betty se esforzó mucho por alejarte, pero aún así tuviste la suficiente osadía como para volver a pisotearte una y otra vez. Dijiste que Betty era linda. Le pellizcaste la mejilla a Betty. Le pusiste apodos extraños a Betty. Es evidente que no entendiste nada, pero aún así pusiste cara de te entiendo perfectamente. Está claro que Betty debería haberte odiado. Betty esperaba 400 años, no a alguien como tú. ¿Pero por qué? ¿Por qué Betty se preocupa cada vez más por ti? ¿Por qué Betty no puede evitar comprobar lo que ha estado haciendo? ¿Por qué Betty habría corrido hasta aquí solo para confirmar si estabas durmiendo profundamente? Ella siempre había cumplido el contrato con su madre, Echidna, esperando a la persona que le tomaría la mano y la sacaría por esa puerta, es decir, la llamada esa persona. Día tras día, año tras año. La esperanza en su corazón pasó de ser ardiente a gélida, transformándose finalmente en un silencio sepulcral y desesperado. Hasta que, un extraño llamado Natsuki Subaru irrumpió en su mundo sin previo aviso. No respetó las reglas en absoluto, ni siquiera comprendía la etiqueta más básica. Los dedos de Beatrice, que acariciaron la mejilla de Subaru, se tensaron ligeramente, y las dudas comenzaron a extenderse salvajemente en lo más profundo de su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste haber aparecido un poco antes para salvar a Betty? ¿Por qué Betty no pudo haberte conocido incluso antes, hace 400 años, o incluso desde el principio? Sí, si fuera así, en el corazón de este idiota de Natsuki Subaru, el lugar más importante definitivamente habría sido Betty, ¿verdad? Para entonces, este chico sin duda le habría tomado la mano a Betty con fuerza y la habría traído hacia sí en sus brazos sin dudarlo. Le dijo a Betty que ya no tendría que esperar sola y que todos los momentos futuros los pasarían juntos. Betty te tomaría de la mano y te dejaría llevarla a ver el mundo exterior. Betty iría contigo a muchos lugares y vería muchos paisajes. Betty te abrazaría y te diría lo feliz que está de haberte conocido. Pero, todo esto es imposible ahora, ¿no es así? Ella sabía mejor que nadie que alguien se había ganado un lugar en el corazón de Natsuki Subaru desde hacía mucho tiempo. Esa chica medio elfa de cabello plateado ocupaba el lugar más importante e irreemplazable en el corazón de Natsuki Subaru. Además, Betty sabía que Natsuki Subaru también era usuaria de artes espirituales. Una vez que Natsuki Subaru firmó un contrato consigo misma, un gran espíritu, eso significaba que nunca más podría firmar un contrato con ningún otro espíritu. Natsuki Subaru jamás podría renunciar a Emilia y a sus compañeros espirituales que habitan en su sombra. Por lo tanto, su propio destino había estado condenado desde el principio. Al igual que aquel tomo de la sabiduría en blanco, su espera fue inútil y su propia existencia debería haber aceptado su fin hace mucho tiempo. Así pues, el destino de Betty, al igual que ese tomo de la sabiduría en blanco, debería haber aceptado su fin hace mucho tiempo. Betty simplemente nunca se atrevió a admitirlo hasta ahora. Beatriz entusiasmada. Ya no se detuvo más, se dio la vuelta con la intención de regresar por el pasillo a la biblioteca prohibida, regresando una y otra vez a aquella cabaña vacía acompañada únicamente por libros, repitiendo una y otra vez el tiempo interminable que pasaba en soledad. Ni siquiera pudo alcanzar la liberación final de quitarse la vida. Solo podía vivir en soledad, custodiando la vacía biblioteca prohibida, mirando al hombre que tenía delante, quien había salvado a innumerables personas, pero que, de forma única, nunca podría pertenecerle. Buenas noches. Subaru. Beatriz dijo en voz baja. En el preciso instante en que Beatriz se dio la vuelta y dio su primer paso. Mar maldita. Mi duelo, mi duelo, mi duelo, mi duelo. Siento que me va a explotar la cabeza. Un grito nada romántico resonó de repente en la tranquila sala de estar.
Natsuki Subaru, que en principio debería haber estado profundamente dormido, se incorporó de repente en el sofá sin previo aviso. Presionó firmemente las manos contra sus 7. Maldita sea. Ese maldito grandulón solitario. Hombre musculoso blanco. La próxima vez definitivamente encontrará él la oportunidad de partirte por la mitad a la altura de la cintura. Subaru rugió con una mueca. Hace apenas un instante, en lo más profundo de sus sueños y su conciencia, había intentado una vez más someter a Mahoraga. Aunque durante este periodo la técnica de las 10 sombras había mejorado constantemente, había subyugado a una multitud de Shikigami y también había dominado la mano invisible de la pereza. Al enfrentarse al Shikigami definitivo Mahoraga, seguía siendo reprimido unilateralmente todo el tiempo. Claramente cada vez que experimento una batalla a vida o muerte, siento que mi alma y mi energía maldita se han vuelto significativamente más fuertes. ¿Por qué cuando voy a desafiar a ese monstruo, el resultado sigue siendo exactamente el mismo, ser masacrado unilateralmente? ¿Qué clase de error de especificación es ese tipo? Capítulo 189, Liberación. Natsuki Subaru se frotó la cabeza y se quedó con irritación. Sin embargo, tras desahogar su depresión en su mundo espiritual, la mirada de Natsuki Subaru se fijó con precisión en la figura rígida y menuda que se encontraba a pocos pasos de distancia. El salón volvió a quedar en silencio. Natsuki Subaru observó los hombros ligeramente temblorosos de Beatrice, dejando de lado lentamente la expresión exagerada y cómica de su rostro, mientras su mirada se volvía algo compleja e impotente. Yo digo. Betty. Natsuki Subaru se frotó la nuca mientras hablaba con un tono burlón y provocador. Aunque en realidad estaba soñando hace un momento. Pero bueno, el asunto de que alguien me tocara la cara en secreto y me susurrara al oído durante medio día, lo sentí cristalino claro o. Prolongó deliberadamente su tono de voz, con una sonrisa traviesa que se dibujó en la comisura de sus labios. Realmente no podía creerlo, en medio de la noche, acercándose sigilosamente para tocarme mientras este apuesto chico dormía profundamente. ¿Quién hubiera pensado que Lady Beatrice, que suele ser tan terriblemente tsundere, es en realidad una niña tan pervertida y malvada? ¿No es así? Supongo que no es así. Beatrice se giró bruscamente. Su pequeño rostro, originalmente lleno de tristeza, se sonrojó al instante, sus grandes ojos con forma de mariposa miraron fijamente a Natsuki Subaru, sus manos se aferraron con fuerza a su falda mientras gritaba con todas sus fuerzas. Narcisista. Supongo que hay un límite para el delirio. Betty es solo. Solo te ve dormir como un cerdo muerto y extrae tranquilamente un poco de maná de tu cuerpo, necesario para tus actividades diarias. Exacto. Eso es. Deja de intentar embellecer las cosas, idiota Subaru. A Betty nunca le gusta a alguien como tú. Mientes. Dijiste claramente hace un momento que te importaba, dijiste que esperabas que apareciera antes y también dijiste. Cállate. No puedes seguir hablando. Beatrice se balanceaba sobre ella, golpeando con sus dos pequeños puños como gotas de lluvia contra el pecho de Natsuki Subaru, pero las cuencas de sus ojos estaban rojas y las lágrimas caían sin control. Claramente no entiendes nada. No sabes nada. No entiendes nada de Betty. Natsuki Subaru bajó lentamente la cabeza y dejó escapar un largo suspiro. Ja. Dios mío. Se revolvió el pelo con cierta irritación. ¿Por qué? ¿Por qué es que, ya sea Ram o tú, ninguno de ustedes puede ser un poco más honesto consigo mismo? Levantó los párpados y miró fijamente a los ojos de Beatriz. Claramente, estaría bien simplemente llorar y decir, estoy triste, o, necesito ayuda. Si fueras más sincera, sin duda serían 10.000 veces más adorable que esta fachada forzada. Al oír esas palabras, la apasionada refutación que Beatriz había concebido inicialmente se le atascó en la garganta. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente. Después, bajo la mirada de Natsuki Subaru, Beatrice bajó la cabeza lentamente, poco a poco, ocultando su expresión con el cabello.
Subaru no entiende absolutamente nada. El dolor de Betty, todo lo que Betty ha soportado durante los últimos 400 años, los sentimientos de Betty. Subaru no entiende absolutamente nada. Eres una persona actual. ¿Cómo te atreves a juzgar a Betty con palabras tan vacías? Ah, sí, tienes razón. Natsuki Subaru tomó el control de la conversación con mucha decisión. Se sentó en el sofá, apoyando las rodillas con ambas manos, mirando al suelo, y lo admitió con mucha calma. Realmente no entiendo nada. No sé lo pesados que son 400 años de soledad, ni sé lo cruel que es ese supuesto contrato. En cuanto a mí, siempre he sido un tonto moralista, haciendo solo lo que me da la gana, entrometiéndome ciegamente y con agresividad en la vida de los que me rodean, queriendo salvar arbitrariamente a esta persona, queriendo salvar a aquella otra. En ese momento, Natsuki Subaru se puso de pie. Caminó paso a paso frente a Beatriz, se arrodilló sobre una rodilla ante ella y mantuvo la mirada fija a la altura de la menuda muchacha que tenía la cabeza inclinada. Sin embargo, Beatriz, aunque sea una idiota que no entiende nada, aunque no pueda comprender tu pesada carga de 400 años, aún puedo verla con claridad. Extendió el dedo y tocó suavemente la carita de Beatriz. Puedo ver ahora misma la expresión en tu rostro que está a punto de ser aplastada por la desesperación, una tristeza extrema. Por lo tanto, Beatriz, ¿podrías, por favor, ayudar a un idiota como yo que no entiende nada? ¿Ayudarlo? Es evidente que él era quien quería salvarla, y aún así se dio la vuelta y usamos una actitud tan humilde para pedirle ayuda. Beatriz se mordió el labio inferior con fuerza, alzando la cabeza bruscamente, con sus pupilas llenas de lágrimas, como mariposas, fijas en Natsuki Subaru, con los ojos repletos de un conflicto emocional interminable. Era anticipación, miedo, locura y, sobre todo, desesperación. ¿Ayudarte? Ayúdame para que yo pueda ayudarte. Si no quieres entristecer a Betty. Si de verdad quieres ayudar a Betty. Entonces haz de Betty la número 1 en tu corazón. Le gritó a Natsuki Subaru, expresando con furia el deseo de que yacía enterrado en lo más profundo de su corazón. ¿Puedes hacerlo? No puedes hacerlo, ¿verdad? Tu corazón ya tiene a esa Emilia. Tu corazón ya está lleno de demasiada gente. Emilia, Rem. Simplemente no hay lugar para Betty en tu corazón. Es imposible que le des el primer puesto a Betty. Simplemente no puedes elegir a Betty. Al mirar a Natsuki Subaru, que permanecía en silencio frente a ella, esbozó una sonrisa desoladora. Mira. No puedes hacerlo. Ya que no puedes salvar a Betty, ya que no puedes convertirte en esa persona. Entonces, por favor, mátame. Cerró los ojos lentamente. Por favor, compañero a Betty. Que Betty queda completamente liberada de esta pesadilla interminable. El silencio se instaló entre ellos dos. Natsuki Subaru se arrodilló en el suelo, mirando a Betty, que estaba frente a él buscando la muerte. En su rostro no había ni sorpresa ni enfado, solo una calma casi inquietante. Durante mucho tiempo. En medio de la temblorosa espera de Beatrice, Natsuki Subaru avanzaba muy lentamente. Sí, este es tu más sincero deseo, Beatriz. A los pies de Natsuki Subaru, las sombras comenzaron a aparecer. Una larga espada emergió lentamente de las sombras, y Natsuki Subaru se inclinó para agarrar la empuñadura, sacándola de entre la penumbra. Al oír el sonido de la espada afilada al ser desenvainada, Beatriz, con los ojos cerrados, curvó ligeramente las comisuras de sus labios hacia arriba. Esa fue una sonrisa de liberación. 400 años, por fin se acaba. El aburrido contrato impuesto por la madre, el tomo en blanco de sabiduría, la interminable soledad que enloquece. Todo llegará a su fin esta noche. Aunque la persona que me mate no sea esa persona, sino este idiota llamado Natsuki Subaru, aún así, si muriera a sus manos, parecería no tan difícil de aceptar. Gracias, Subaru, por haber podido conoceros al final. Betty está muy contenta. Capítulo 190.
reencuentro en el desierto árido un siglo después. Beatriz bajó completamente la guardia, esperando a que la hoja fría la atravesara. La mano de Natsuki Subaru, que sujetaba la espada, se presionó ligeramente. Entonces, giró bruscamente la hoja. Aplastar. De repente, sangre fresca salpicó por todas partes, cayendo en cascada sobre el rostro de Beatrice. Esa calidez se deslizó por toda su frente, las comisuras de sus ojos y sus mejillas. El delicado cuerpo de Beatriz dio un sobresalto violento. Eso está mal. Como un gran espíritu compuesto de espíritu y magia, su cuerpo no tenía sangre en absoluto. Si la atacaban, solo se disiparía en magia, y le era completamente imposible derramar esa sangre humana. Beatriz abrió los ojos de repente. La escena que tenía antes sí la dejó aturdida, con un estruendo ensordecedor. Natsuki Subaru estaba arrodillado justo delante de ella. Y aquella espada larga no la había atravesado. La punta de la espada le atravesó el pecho y sobresalió por su espalda. La hoja afilada le había atravesado el corazón con extrema precisión. ¡Puja! Un chorro de sangre salió violentamente de la boca de Natsuki Subaru, salpicando la falda roja de Beatrice. ¡Subaru! Beatrice soltó un grito. Entró en pánico por completo, y toda su calma y todos sus pensamientos sobre la muerte se desvanecieron en el aire en ese preciso instante. Avanzó tambaleándose, agitando las manos frenéticamente. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Solo tenías que matar a Betty, y eso habría sido suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué te hiciste daño? Loco. ¿Qué estás haciendo? Curación. Betty usará magia curativa para curarte. No tienes permitido morir. No tienes permitido morir. Sin embargo, antes de que su mano pudiera tocar la herida de Natsuki Subaru. Estallido. Una mano grande manchada de sangre apartó bruscamente el hombro de Beatrice. Natsuki Subaru empujó directamente a la menuda Beatrice varios pasos hacia atrás, provocando que cayera aparatosamente al suelo. J.E. Tos. N. No. No te acerques. Natsuki Subaru cayó de rodillas, agarrando con fuerza la hoja clavada en su pecho. La sangre brotaba sin cesar de las comisuras de sus labios y entre sus dedos, manchando todo su cuerpo hasta convertirlo en un charco sangriento. Su rostro estaba extremadamente desfigurado por el intenso dolor, sus globos oculares estaban cubiertos de aterradoras venas inyectadas en sangre y parecía por completo un espíritu maligno salido del infierno. Mientras vomitaba sangre frenéticamente, miró fijamente con sus ojos inyectados en sangre a Beatrice, que había caído sentada en el suelo, y rugió con los últimos vestigios de sus fuerzas. Beatrice. Mírame. Bien, usa tus ojos para mirar mi aspecto moribundo. Mírame con claridad. Mira a Natsuki Subaru con claridad cuando se enfrenta a la muerte, esta expresión mía, fea, aterrorizada y temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué ajajaja? Beatrice yacía boca abajo en el suelo, llorando desconsoladamente, sus lágrimas mezclándose con las manchas de sangre en su rostro, empañando su visión. ¿Por qué hiciste esto, Subaru? Claramente solo necesitabas matarme, solo necesitabas acabar con el sufrimiento de Betty, y eso habría sido suficiente. ¿Por qué apuntarte la espada a ti mismo? Tos. Natsuki Subaru tosió violentamente, mirando a Beatrice, que lloraba desconsoladamente, con un destello de locura en los ojos. Si te matara, todo terminaría. Tu dolor acabaría, tu espera terminaría y tu vida terminaría. Pero así, nunca podría salir de esto. En lugar de dejar que te mate con mis propias manos, prefiero suicidarme. Y, escúchame bien, Beatrice. Estar viva no es ningún tipo de dolor. Permanecer inmóvil y sobrevivir como un fantasma con el tiempo prestado, ese es el verdadero dolor. ¿No anhelas la liberación? ¿No sientes que vivir no tiene sentido? Natsuki Subaru levantó la cabeza mientras la sangre le corría por el cuello y le manchaba la ropa,
revelando una sonrisa extremadamente trágica. Entonces, cruza pisando mi cadáver. Beatriz, pisa mi cadáver y ve a encontrar el sentido de la vida. Esperaste 400 años, no para morir en el último paso. Esperaste 400 años, para encontrar un camino que te perteneciera. Volvamos a encontrarnos en el desierto árido un siglo después. Cállate. Cállate, cállate, cállate. Betty, no. Beatriz rugió, apretando los dientes, una tremenda oleada de poder surgió de quién sabe dónde, y se puso de pie bruscamente del suelo. Se lanzó delante de Natsuki Subaru. Bofetada. El sonido excepcionalmente nítido de una bofetada resonó en la sala de estar. Beatriz agitó su pequeña mano y le dio una bofetada feroz en la mejilla ensangrentada de Natsuki Subaru. Esta bofetada fue extremadamente fuerte, llegando incluso a ladear la cara de Natsuki Subaru. Al segundo siguiente, Beatriz extendió sus dos pequeñas manos temblorosas y agarró con fuerza la empuñadura de la espada larga que penetraba el pecho de Natsuki Subaru. ¡Ah! Utilizando toda la fuerza de su cuerpo, arrancó con furia la espada larga del cuerpo de Natsuki Subaru. Aplastar. La sangre brotó a borbotones una vez más. Con un estruendo metálico, la espada larga cayó al suelo. Al contemplar al hombre ensangrentado y desmoronado que tenía delante, las lágrimas de Beatriz se brotaron descontroladamente, su voz tan ahogada por los sollozos que apenas podía articular frases. Subaru. Idiota. Gran idiota. Sí, si Betty se ve obligada a vivir pisoteando el cadáver de la persona que ama, para Betty, eso no es ningún tipo de liberación. Es una maldición 10.000 veces más cruel que 400 años de soledad. Bajó la cabeza, apoyando la frente contra su pecho, con los hombros temblando mientras lloraba. Me han regañado. Natsuki Subaru extendiendo ambas manos. Eran manos manchadas con su propia sangre. Sin dudarlo, acarició el pequeño rostro de Beatriz. La sangre de color rojo brillante dejó marcas al instante en su piel blanca como la nieve. Esta vez, Beatriz no lo esquivó. Ella solo lo miraba fijamente, dejando que su sangre manchara todo su rostro. J.E. Jejeje. Natsuki Subaru se rió débilmente de arrepentimiento. Aunque la sangre seguía brotando de su boca, aunque su cuerpo se convulsionaba violentamente por la pérdida de sangre, seguía sonriendo. Se deslizó por la mejilla de Beatriz y entonces, usando sus últimas fuerzas, agarró con fuerza la pequeña y ligeramente fría palma de la mano de Beatriz. Mira. Betty. Subaru dijo débilmente. Todo lo que está sucediendo ahora mismo delante de nosotros, yo suicidándome, tú sacando la espada, tú gritándome esas palabras, todo, en ese supuesto tomo de sabiduría tuyo, ¿se ha registrado alguna vez una sola palabra al respecto? Beatriz quedó ligeramente atónita. Nada de eso, ¿verdad?